Listo. Ya. Bueno, ahora sí, nuevamente, ¿no? Recordando las aneuploidías, entonces, que está escrito acá, son aquellas alteraciones en el número de cromosomas, ¿no? O sea, si se habla de aneuploidías, estamos hablando de alteración en el número de cromosomas. Eh, entonces, ahí tenemos que, por ejemplo, el síndrome de Down es una aneuploidía. El síndrome de, de Turner es una aneuploidía. El síndrome de Patau es una aneuploidía. El síndrome de Edwards es una aneuploidía también. ¿Ya? Pero ocurren otras aberraciones dentro de un cromosoma específico, ¿no? Y estos son más difíciles de detectar por el cariotipo, ¿no? No es tan fácil detectar el número de cromosomas, por tanto, mucho más complicado todavía es detectar una alteración en el tamaño o en un segmento que haya sido retirado o haya sido añadido en los cromosomas. Entonces, eso se llaman translocaciones, ¿no? Estas translocaciones son más difíciles de detectar porque ocurren en un segmento de un cromosoma específico, ¿no? Como habíamos visto el cromosoma anterior, a ver, vamos a ver aquí, vamos a tratar de retroceder. No, aquí, ¿no? En este caso del 5, es posible que aquí haya una translocación porque se ve un poco más pequeño este cromosoma con respecto a su homólogo. Entonces hay una probabilidad de que haya una translocación acá, pero no es fácil detectarla porque esto podría estar atribuido a la condensación individual que ha ocurrido en cada uno de los dos cromosomas. Y por eso es de que no es fácil, ¿no? Entonces se necesita otras tecnologías, justamente es lo que vamos a hablar ahora. Se llama la tecnología el FISH. Aquí está, ¿no? El FISH, Fluorescent Hybridization, in situ hybridization, que quiere decir hibridación fluorescente en el sitio, ¿no? Esto es de la siguiente manera. Obtenemos las células en los cromosomas, digamos, ¿no? Igual que en el cariotipo. Los fijamos en una placa de portaobjetos, ¿no? Y los sometemos a un reactivo que después de que están fijados en la placa, los desnaturalice. En otras palabras, los separa las dos hebras, así como acá se ve, ¿no? ¿Me están siguiendo con el cursor? ¿Ven lo que muevo el cursor o no lo ven? Sí, doctor. Ah, ya, Sí, qué bien. doctor. Sí, se Excelente. ve, doctor. Ya, entonces, así tenemos que abrir los cromosomas, las hebras de los cromosomas, para que podamos trabajar con el FISH. Normalmente están cerrados porque están a temperatura ambiente y obviamente a temperatura ambiente las dos hebras se complementan. Y sabíamos que por PCR, para abrir estas dos hebras, tiene que subir hasta 95 grados centígrados. Esto sería desastroso para esta placa. Podríamos romper la placa a esa temperatura. Por tanto, se utiliza otro método. Es un reactivo químico llamado formamida. Vamos a escribir acá. Ahí. No sé si motivo. A ver, aquí. Formamida. ¿Ya? La formamida es un... La formamida es un reactivo que
se utiliza para desnaturalizar el RNA, o el ADN, perdón, ¿no? Esta es una molécula de ADN porque forma doble hebra. Entonces se desnaturaliza el ADN del cromosoma, de los cromosomas de todos. Se abren, ¿no? Se abren completamente. Obviamente la apertura no es muy distante, porque los cromosomas están fijados en la placa, ¿no? Pero se abren, se logran abrir con el ataque con la formamida. Y una vez que están abiertos, se termina la fijación para que se queden así abiertos y se hace un lavado continuo con etanol para eliminar la formamida, que se perjudicaría en el proceso de hibridación, ¿no? Como la formamida tenía la función de abrir las dos hebras, entonces una vez que está abierto y fijado ya no hace falta, ¿no? Ese ya abierto y fijado ya no se van a volver a complementar. Entonces lo que queda es la, eliminar la formamida y se elimina con lavados con etanol, ¿no? En diferentes concentraciones, primeramente al 70%, luego al 85% y luego al 100%. ¿No? La incorporación de la formamida se realiza a unos 73 grados centígrados más o menos en un baño María. Entonces el ataque no es tan suave, no es a temperatura ambiente, sino es un ataque fuerte para asegurar la separación de las hebras. Es una maravilla esta técnica, ¿no? Porque nosotros pensaríamos cómo se van a abrir si ya están fijados, ¿no? Si ya está disecado ahí el cromosoma, ¿cómo se va a fijar? O cómo se va a abrir. Sin embargo, los científicos han logrado hacerlo. Yo pienso que es por casualidad, ¿no? Pero como sea, yo pienso que todo es por azar, honestamente, ¿no? Haciendo un paréntesis. Todos los descubrimientos que se han podido hacer han sido por casualidad. Simplemente era estar atentos, ¿no? Estos tipos, digamos, no tenían idea de cómo abrir el cromosoma, tal vez lo consideraban imposible. De repente a alguien se les resbaló la formamida justo sobre una placa, ¿no? Y de paso se les resbaló justo sobre un baño María de 73 grados. No estoy exagerando, ¿verdad? No, digamos un baño María caliente o tal vez a temperatura ambiente, y ha logrado ver que se separaba un poquito, ¿no? Entonces, viendo al microscopio que las hebras se habían separado, entonces había visto una gran oportunidad. Es impresionante. Se quedaron asombrados y no se quedaron ahí, ¿no? O sea, tenían que irse ya era hora de marcharse, pero no, se quedó. Le llamó a su casa y le digo, mi amor, voy a tardar un poquito. Ah, sí, ¿con quién estarás? No, mi amor, solamente la ciencia, ¿no? Entonces, o al revés, ¿no? Igual, o sea, la esposa científica, digamos, ¿no? Y el esposo, papito, vos cociná ya, mientras tanto yo voy a estar acabando de descubrir esto, que va a ser un gran favor al mundo, ¿no? Entonces, lograron abrir, entonces ya descubrieron que la formamida podía abrir las hebras y luego hicieron juegos, ¿no? Dijeron, yo me imagino que es una idea, ¿no? ¿Qué tal si le pongo más calor? Digamos, de 35 le subiría a 40. Y vio que se abría un poquito más, de 40 a 50, 60, 70, 80 ya se desgradaba, se destrozaba todo, se desprendían los cromosomas, ya no servía. Entonces se bajaron otra vez a 70 y empezaron a jugar 71, 72, 73, 74, otra vez empezaba a degradarse, 75 peor, entonces quedaron en 73. Ahora se ha establecido que 73 grados centígrados es la temperatura óptima para enfrentar con formamida estos cromosomas que están fijados en el portaobjetos, ¿no? Lo bonito del FISH es que no siempre tienen que estar en metafase. Podrían estar en metafase para algunas circunstancias y en otras circunstancias no hace falta que lo estén. Luego van a ir viendo por qué estas facilidades tiene el FISH. Entonces, una vez abierto, se le somete, se le enfrenta con una sonda fabricada por una empresa, ¿no?, que haya fabricado complementaria a una de las hebras, pero ya está con fluoróforos que van a ser excitados por la luz que emita el microscopio, una luz fluorescente que va a impactar sobre los electrones de
de estas moléculas que son fluorescentes y van a emitir una luz que va a ser leída, observada por el lector. Entonces ahí vamos a ver la fluorescencia, justamente por eso se llama fluorescent in situ hybridization. Porque se puede ver en el sitio, es impresionante, ¿no? El PCR no puede hacer esto porque las moléculas están activas, están dentro de un tubo en solución. Estos están fijados, ¿no? La célula propiamente ha sido pegada al portaobjetos y ahí los cromosomas han quedado expuestos. Es una técnica muy bonita, muy impresionante. Y obviamente abre campo para muchas cosas, luego vamos a ir viendo. Pero en este caso aquí, entonces se coloca un nucleótido marcado con fluorescencia. Hay diferentes colores de fluorescentes, por eso vamos a verlo más tarde. Y aquí, como pueden ver, esta sonda fluorescente se instala, se baña sobre los cromosomas que están abiertos ya. Y estos obviamente van a complementar con las hebras con las cuales complementan, si es que son complementarias, ¿no? En este caso, digamos, yo estoy buscando el gen SRY, digamos, ¿no? Entonces, mi sonda se llama esto, ¿no? Mi sonda está marcada con fluorescencia en el gen SRY. Por tanto, si esto es complementario para el gen SRY, va a ir a pegarse en los sitios donde hayan genes en el SRY dentro de los cromosomas, ¿no? Lo lógico, como sería por lo normal que podemos esperar, es que se pegue al cromosoma Y, porque sabemos que en el cromosoma Y está el gen SRY, ¿no? Entonces es una forma, esta técnica, de certificar la presencia del gen SRY. Ustedes han visto que el cromosoma Y es tal vez es uno de los más pequeños cromosomas que tiene el ser humano y por tanto observar ahí la presencia de un gen es imposible, no se puede. Pero con estas ondas fluorescentes, ese sitio se hace visible porque emite luz, ¿no? Entonces ahí podemos ver prácticamente al gen. ¡Ahí está el gen! ¡Ah, socorro! ¿No? O más bien, ¡qué alegría! ¿No? ¡Felicidades! Y estar contentos de ver al gen SRY en el sitio del gen Y. De ahí es que se ha aprendido y se ha visto que el gen SRY podría ser translocado al brazo P del cromosoma X. Y ahí es donde se han visto desarrollos de varones cuyo cariotipo es XX en los cromosomas sexuales, ¿no? Y eso obviamente era de extrañar porque ¿por qué si tiene un cromosoma XX este es varón? Entonces le hace un estudio de la búsqueda del gen SRY y resulta que este gen SRY había sido translocado a uno de los X. Basta que esté presente el gen SRY en cualquier parte, en cualquier cromosoma, donde sea, va a activar siempre el desarrollo sexual masculino. Entonces ahí no podemos decir, no, esta es una mujer, pero este va a ser una persona que va a tener tendencia sexual femenina. No, falso, falso total. Prácticamente todas las personas que tienen tendencias sexuales diferentes al sexo que marca su genética, por decir, me refiero a los gays, a los varones homosexuales, las mujeres homosexuales, etcétera, prácticamente todos tienen los cromosomas normales, completos, los SRYs en sus lugares, en los varones, y los dos cromosomas X completos en las mujeres, ¿no? Pues decir, es un problema de mentalidad, es un tema de mentalidad, no es un tema genético, no tienen fundamento científico, genético de la causa de la homosexualidad y de las tendencias sexuales que tenga una persona. Son temas psicológicos, mentales, ¿no? Puede decir, yo siento que soy mujer, pero eso es mental, no tiene apoyo genético. ¿Ya? No han podido demostrar y por eso no hay en ninguna parte, salvo aquellos que se lanzan con redes sociales a publicar cualquier cosa, engañando, ¿no? Como hacen con las vacunas, ¿no? Que se pega la moneda
inventos, ¿no? Que se hacen para confundir a la gente sin fundamentos científicos, sin pruebas. Entonces, más o menos es lo mismo en este caso, ¿no? No estoy defendiendo ni atacando a nadie, simplemente estoy indicando que no hay fundamento genético de este comportamiento, ¿no? Simplemente es mentalidad. Así como a mí yo podría decir, voy a estudiar arquitectura, pero alguien me dice, no, no te conviene arquitectura. Ay, me ha hecho pensar, ya, estudiaré bioquímica. ¿No? Entonces ahí yo puedo elegir lo que quiero hacer y eso es mentalidad, no es genético. Es la mentalidad, la tendencia y todas esas cosas que el medio ambiente, el factor ambiental van incidiendo, ¿no? 4 personas quieren acceder, ya está. Listo. Ya, entonces, aquí podemos detectar el gen SRY propiamente, si está presente o no, porque podría ser también que esté el gen Y, digo, el cromosoma Y, pero sin el gen SRY. Entonces, les había dicho que si solamente hay un cromosoma X y un cromosoma y este Y no tiene el gen SRY, entonces este va a desarrollar un Turner, ¿no? Porque va a ser como una persona que solamente tiene un X, que es la característica del Turner, ¿no? Va a desarrollar como una mujercita, pero no va a tener, no va a poder tener hijitos, no va a poder tener la estatura normal, a menos que se le hagan las administraciones de las hormonas en las edades apropiadas. ¿Ya? Bueno, entonces se fija acá, fijamos acá las ondas y luego se lleva al microscopio, prendemos el microscopio, tiene que ser, no es un microscopio cualquiera, sino son microscopios de fluorescencia, o sea, emiten luz fluorescente de una longitud de onda específica para poder identificar, para poder excitar estas moléculas fluorescentes y que puedan emitir una luz que se pueda observar por el ojo humano, ¿ya? Es necesario entonces un microscopio de fluorescencia. Más o menos un microscopio de fluorescencia, uno tradicional, debe estar costando unos 40.000 bolivianos. Y les decía que un microscopio de fluorescencia robotizado por 1.500.000 bolivianos debe estar costando, pero él hace toda la tarea. Y no lee 20 cariotipos, sino que lee aproximadamente unos 500 cariotipos de un solo paciente. Y por tanto tiene mayor capacidad de discriminación, pero el equipo no decide qué resultado es, sino te entrega todas las fotos que la máquina ha considerado buenas y tú eres el que tiene que dar la respuesta, el resultado final. Entonces les decía, ¿no? Que estamos yendo a una etapa en la cual el análisis va a ser determinante, no tanto eh, la parte práctica, la parte técnica, ¿no? Si yo desarrollo, por ejemplo, esta parte del FISH, yo lo diseño, veo cómo va a funcionar todo esto, eso es lo que un bioquímico va a hacer, ¿no? Va a hacer el diseño y todo eso, pero luego lo tiene que transferir, lo tiene que inducir a los técnicos. Son los técnicos los que tienen que desarrollar estas técnicas diseñadas, estandarizadas por los bioquímicos. Los bioquímicos, en cierto modo, están perdiendo el tiempo trabajando en estas cosas, porque no, son puras cosas técnicas, ¿ya? Obviamente no estamos en Alemania, en Estados Unidos, a ver, despertar chango, me pueden decir ustedes, ¿no? Despertar, a ver, loco, despertar. Estás en Bolivia, claro, sí, entiendo. Porque estamos en Bolivia, obviamente yo también estoy desarrollando técnicas en mi laboratorio, en el laboratorio donde trabajo. También tengo que meter mis manos a trabajar porque obviamente no hay esa posibilidad, ¿no? De enseñar la técnica, de diseñarla y pasarla a los técnicos. No hay personal suficiente, sino que nos tenemos que batir entre todos los que estamos, ¿no? Y por eso todos tenemos que hacer, esa es la realidad boliviana, es cierto. Pero piensen que nuestra función esencial como bioquímicos es diseñar, es estandarizar, es incorporar nuevas técnicas, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, no hay nadie que hace FIS en su laboratorio,
El bioquímico es el encargado de hacer la estandarización, de verificar, de hacer hasta que salga. Una vez que sale, arma el protocolo, que es el POE, ¿no es cierto? Procedimiento operativo estandarizado. Ya lo arma, lo escribe, en otras palabras, hace la receta, como el arroz, ¿no? Poner eh, una taza de arroz, poner 2 tazas de agua, tapar con la olla a presión, esperar a que eh, emita ruido o pitee la olla a presión, esperar 7 minutos, apagar y terminado, verificar que haya cocido bien, así más o menos. Esa es una receta, ¿verdad? Entonces, igualmente nosotros estamos encargados de elaborar recetas para darlas a los técnicos y que ellos los vayan desarrollando en base a esas recetas. Y ellos indican, no, no sirve su receta, no funciona, me cuentan. Volver a analizar, volver a revisar, hasta que funcione, ¿no? Y esa es nuestra tarea. Una vez que hemos hecho esto, seguir pensando, seguir meditando en nuevas tecnologías que se pueden incorporar. Obviamente como bolivianos, con todas las herramientas que tenemos a mano, ¿no? Pero a veces ocurren los milagros, ¿no? Viene un ministro, viene a una autoridad y te dice, ¿qué quieres en este momento? Ahorita dime, ¿qué necesitas? Y si ese rato no has pensado qué querías, bueno, te lo pierdes, ¿no? Es una anécdota, esas anécdotas que les estoy mencionando son reales, ¿no? Tal vez ya les ha pasado a alguno de ustedes, pero hace poco estuve en Oruro y me contaron una anécdota así, ¿no? Que vino la gobernación a Oruro, ¿no? La gobernación, el gobernador de Oruro, y le dijo, ¿no? ¿Qué quieres en este momento? ¿Qué? Dime, pero ahorita. Y mañana ya tiene que estar comprado. Así. Tremendo, ¿no? Entonces, más bien, esta doctora que trabaja hasta ahora, ¿no? En Oruro, tenía procedimientos de solicitud de cotización, ya había tenido cotizaciones de equipos que necesitaba, entonces eso lo metió directamente, le llamó al importador y le dijo, necesito urgente este equipo, mañana te pagamos. No, mucha no, pero ¿tienes el equipo? Tengo el equipo, pero haznos el acta de entrega como si nos estuvieras entregando, pero nos garantices que nos vas a entregar el equipo. Le garantizo, doctora, muy bien, ya. ¿Se ha arriesgado esta doctora? Entonces ha hecho como que ha comprado el equipo, pues en realidad le ha pagado al la importadora ha entregado la factura y le han entregado un termociclador, ¿no? O sea, y esto es un milagro realmente y ocurre, ¿no? Entonces hay que estar atento en ese sentido de cualquier cosa que necesitamos, estemos listos con todos los insumos necesarios. Siempre puede ocurrir los milagros, ¿no? Ocurren los milagros. Y ahí son puntos especiales para marcar crecimiento. Y nunca tener miedo, digamos, a lo que se vaya a ofrecer. Siempre, obviamente, cuidarse las espaldas, pero, digamos, también afrontar un equilibrio con los factores de riesgo es lo importante. Arriesgar. El que no arriesga no avanza, ¿no? Ya, entonces vamos a ver un ejemplo ahora. Aquí, esto es lo que se observa en un microscopio con fluorescencia, ¿no? Aquí hay vemos una búsqueda de trisomía 13 y 18, dice, ¿no? Ahora, ¿qué es lo bonito que les quería comentar de esta situación? Es lo bonito del FIS es que no siempre necesitas cromosomas en metafase. Puede ser en cualquier estadio. En otras palabras, pueden utilizar células sin necesidad de haber sido estimuladas a metafase directamente. Este es un caso, ¿no? Por eso es que aquí no se observan cromosomas, aquí no ven cromosomas, solamente ven puntos, porque al fin y al cabo, la diferencia entre una célula
que está en metafase y una célula que no ha alcanzado la metafase. La única diferencia está en que en el anterior está todo en todo el entorno del núcleo celular. Y esta esfera que ven acá azul es el núcleo, no es el citoplasma, es el núcleo de la célula, ¿no? Y dentro del núcleo están los cromosomas con los genes. Los genes nunca se han perdido, están presentes. Y por tanto, también son susceptibles de ser hibridizados, ¿no? Y aquí, digamos, estos verdes corresponden a fluorescencia verde que se ha diseñado para pegar con el cromosoma 13, ¿no? Con un sitio del cromosoma 13. Y estos rojos o rosados han sido diseñados para pegar con un sitio en el cromosoma 18. Normalmente, cuando se trata de identificar un cromosoma, la sonda que se elabora está en el centrómero, ¿no? O sea, en el centro, en el sitio de la angostura del cromosoma, ¿no? Porque ese es un sitio más propio y específico del cromosoma. Y entonces, generalmente están diseñadas para esos sitios. Entonces, la fluorescencia en este núcleo de estas dos señales que veo acá me están indicando la presencia del cromosoma 13. Me está diciendo cuántos cromosomas 13 hay. Entonces digo, aquí hay uno y aquí hay dos. Es lógico, entonces está bien. Este paciente no tiene trisomía 13. En cuanto al cromosoma 18, veo también dos señales rosadas y también puedo decir, no hay trisomía 18. Simplemente los dos cromosomas normales que deberían estar, ¿no? Aquí, en este otro paciente, entonces para la trisomía 13 veo que hay aquí un cromosoma 13, aquí está otro y aquí está otro, ¿no? Son tres cromosomas 13 y por tanto sí aquí hay un síndrome Patau, ¿no? Esta célula corresponde a un paciente con síndrome Patau. Y acá, cuanto al cromosoma 18, los cromosomas están en su número normal, ¿no? Entonces, de esa manera, miren, sin necesidad de haber hecho el cultivo, les había comentado que el cultivo toma aproximadamente 72 horas, pero el proceso de obtención de células metafásicas, el proceso de extracción de los cromosomas toma aproximadamente unas 4 horas, ¿no? Y también la preparación del cultivo también toma una hora y todas esas cosas tendrían que sumarse. Sin embargo, en el FISH lo único que tendría que hacerse es agarrar estas células de la sangre, separar el paquete de glóbulos blancos y hacer una fijación de una gota celular sobre el portaobjetos y hacer el procedimiento que les había indicado del FISH, que es el ataque con formamida para romper los enlaces de hidrógeno de las dobles hebras. Y así ya se puede observar en este caso, ¿no? Aquí no se pueden ver los cromosomas, pero sí se ve las señales que nos indican cuántos cromosomas 13 hay en este caso, ¿no? Y podemos ver que hay 3 cromosomas 13, lo que hablaría de un síndrome Patau. Entonces, aquí vemos los kits que tienen la sonda. Hay un kit llamado Aneovision, que lo elabora una empresa que es, bueno, puedo decir su nombre porque no hay patrocinio, pero para que ustedes, si se animan a comprarlo, entonces les puedo indicar. Hay otros proveedores, pero este es el más común de Fish, es el Abbott. Entonces, Abbott es el que ha fabricado las sondas Aneovision, que consiste en todos estos, ¿no? En la LSI 21 le llama él,
sonda, o sea, esta empresa, LSI 21 le llama, que se localiza en la posición 21Q22.13, Q22.2, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que está en el cromosoma 21, en el brazo Q, en la dirección 22.13, y va hasta el brazo Q del mismo, hasta la posición 22.2. Todo ese espacio abarca esta sonda, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para detección del síndrome de Down. Claro, el cromosoma 21, ¿no? Entonces, si está presente obviamente tiene que estar presente este sitio, entonces va a marcar el número de cromosomas 21, ¿no? La sonda LSI 13 está localizado, indica, en el 13Q14, que quiere decir en el cromosoma 13, en el brazo Q, en la posición 14. Y el fluoróforo que utiliza en este caso, y no había dicho en el anterior, perdón, el fluoróforo que utiliza para este es el Spectrum Green. O sea, ¿qué quiere decir? Que este va a emitir una luz verde cuando se haga el ataque con la fluorescencia del microscopio de fluorescencia. En este caso del 21 va a dar una fluorescencia naranja, ¿no? O roja, si es que está presente. En este caso, en el caso del 13, es la búsqueda del síndrome de Patau, ¿no? Es para buscar el síndrome de Patau o para descartarlo, ¿no? Luego, también otras sondas que tiene es el CEP-Y, que fabrica esta empresa, que está localizado en esta región, YP11.1, Q11.1. ¿Qué sitio es este? Es el cromosoma Y, ¿no? En el brazo P empieza, en la posición 11.1 hasta la Q11.1. O sea, ¿qué quiere decir? Que del brazo P va hasta el brazo Q. Prácticamente este es el centrómero, ¿no? Y es el sitio donde está uniéndose para dar la presencia del cromosoma Y, que se referiría a aneuploidías sexuales, para la presencia o la ausencia del cromosoma Y prácticamente, ¿no? CEP18, que es igual así se llama, CEP18, que está indicando que corresponde a la localización a 18P11.1 a Q11.1. Entonces, cromosoma 18 en el brazo P11.1 empieza y se extiende a Q11.1. Este prácticamente es el centrómero también, ¿ya? Vean, va del brazo P hasta el brazo Q. El centro, para ubicarles un poquito en este asunto de la numeración que hacen en los cromosomas, en el bandeo, porque está basado en bandeo. El centro donde está el centrómero propiamente es la posición 10, ¿ya? No es posición 0, no es posición 1, sino es la posición 10, ¿no? Entonces la posición 11 es bastante cercana a la posición 10, posición 11.1 hasta Q11.1, que es prácticamente cubriendo al centrómero, y ya les decía que el centrómero es la posición 10. ¿Ya? Entonces, utiliza aquí otro fluoróforo que es Spectrum Aqua, ¿no? Que da un color celeste y es para detectar el síndrome de Edward, ¿no? El cromosoma 18. Y se llama la sonda CEP18. Y la otra sonda se llama CEP-X. Este mapa tendrían que tenerlo ustedes si van a hacer la detección, porque simplemente los tubitos van a leer estos nombres, ¿no? LSI 21, LSI 13, CEP-Y, CEP-18 y CEP-X, ¿no? Y con este mapa sabrían a dónde tiene que ir a pegar. CEP-X, en este caso, pega en XP11.1 a Q11.1. Ya ustedes me dirán, sí, ya sé, es el centrómero. Muy bien, lo felicito. Y este va a dar una coloración verde, ¿no? Y este va a detectar aneuploidías sexuales. Bueno,
Este grupo, yo puedo trabajarlos juntos. Puedo meter las tres sondas en una preparación, en una mix, para buscar a estos tres genes, al cromosoma Y, al cromosoma 18 y al cromosoma X. Puedo hacerlo, ¿no? No los puedo mezclar con estos porque estos también dan en los mismos colores en algunos casos, ¿no? El LSI 13 se confundiría con el X y el LSI 21 se confundiría con el Y. Pero hay una posibilidad de usarlo en el caso de metafases, ¿ya? Recuerden que el LSI 13, el cromosoma 13, es mucho más pequeño que el cromosoma X. A ver si lo podemos ver por acá. Por aquí, está. Aquí, ¿no? El cromosoma X es así grande y el cromosoma 13, vean, es mucho más pequeño que el cromosoma X. Son fáciles de distinguir. Entonces, si los llevamos a metafase, podríamos diferenciar, aunque los dos dan el mismo color verde, podríamos saber que uno está orientado al cromosoma 13 y el otro está orientado al cromosoma X, ¿no? En el cromosoma X daría una fluorescencia en este sitio, en el centrómero, y en el cromosoma 13 daría en este sitio, ¿no? Más o menos ahí arriba. Entonces hay otra cosa que nos diferencia claramente, porque el centrómero del cromosoma X es casi central, mientras que el el centrómero del cromosoma 13 es casi polar, ¿no? Casi en la punta. Es un cromosoma acrocéntrico, se llama, porque casi está, el brazo P es muy pequeñito y por eso casi no se ve. Entonces daría aquí la luminiscencia y con eso podríamos utilizar las tres sondas, ¿no? El 13 con el X no se confundiría. En el caso del 21 con el Y sí habría problemas porque los dos se parecen mucho. Ambos son acrocéntricos y son los cromosomas más pequeños, ¿no? Entonces no podríamos trabajar con el LSI 21 y el CPY, ¿no? Veamos el 21 y el Y, vamos a comparar. Aquí, ¿no? Vean, aquí está el 21, ¿no? La fluorescencia va a ocurrir aquí en la punta, porque es acrocéntrico. Y el Y, vean que es casi prácticamente del mismo tamaño, un poquito más grande, pero eso en el cariotipo o en las metafases no se puede diferenciar. Y se va a observar también aquí la luminiscencia. Por tanto, no se va a poder diferenciar en este caso a ambos, aunque estén en metafase. ¿Ya? Entonces, con esos criterios, puedo trabajar este grupo, solamente estos tres, en células no metafásicas, células que no han sido llevadas a cultivo, y con estos puedo trabajar con células también no metafásicas, pero solos, ¿no? Y si quiero trabajar con células metafásicas, puedo incluir el LSI 13 a este grupo, ¿no? Con lo cual tendría 13, 18, Y X. O sea, podría decirle a esta persona si tiene trisomía 13, que es Patao, si tiene trisomía 18, que es Edward, si tiene síndrome de Turner, que es X, y si tiene eh, presencia si es varón o es mujer, por la presencia o la ausencia del cromosoma Y, ¿no? Si el Y no está presente y hay dos señales del X, entonces le puedo indicar que él tiene una hija, o en caso de que esté marcado un X y un Y, entonces le puedo indicar que tiene un varoncito. Entonces esas son las, eh, las la tremenda información que puede generar el FISH, ¿no? Estos son los sitios donde se pegan. Aquí pueden ver los cromosomas, ¿no? Este es el cromosoma número 13 y se puede observar, se puede apreciar aquí la posición de la sonda, ¿no? En este sitio se va a pegar el 13, ¿ya? Como es una LSI, está ubicándose en un sitio
diferente al centrómero. En el caso de las ondas, el nombrado de ondas que hace Abbott, se pueden dar cuenta que cuando le llama SEP, cuando las ondas se llaman SEP, están orientadas en el centrómero, ¿no? Vean, aquí SEP está en el centrómero. Aquí SEP está en el centrómero del Y. Aquí es LSI, no está en el centrómero. Este SEP está en el centrómero. Entonces, más o menos, con el nombre también nos damos cuenta dónde tendría que estar ubicado la sonda. Si son sondas SEP, están orientadas al centrómero. Mientras que las LSI están ubicadas en otros sitios del cromosoma de interés. Bien. Entonces acá, en el cromosoma 13, la ubicación de la sonda va a ser acá, y aquí es donde se va a tener que producir la luz, la fluorescencia para la presencia del cromosoma 13, ¿no? ¿Cuántos cromosomas, cuántas luces veamos verdes? Entonces nos va a indicar cuántos cromosomas 13 tiene esa célula. Y hay que contar, en el caso del FISH, hay que contar unas 30 células para dar un resultado, ¿no? En el caso que se observe el mismo número en todas. Si es que se observa mosaicismo, entonces hay que aumentar a 50 células. Pero como pueden notar, es muy fácil contarlas. Miren, solamente es esto, ¿no? Ya no tengo que identificar cuál es el cromosoma 13, cuál es el cromosoma 18, como en el caso de los cariotipos. Vean, miren, los cariotipos es complicado. ¿Cómo puedo acomodar esto acá, el 13 aquí, si se parece tanto al 14? Vean, se parecen mucho. Y también se parece al 15. Y por tanto es muy difícil. Yo tengo que estar realmente muy concentrado para contar cada banda y buscar la oposición de cada banda y diferenciarlos e irlos ubicando, ¿no? Entonces esto toma tiempo. Pero en el caso del FISH, solamente tengo que contar, ¿no? Vean qué fácil es. Cómo se aligera este trabajo, porque solamente tengo que contar. Aquí cuento 2 señales y este corresponde al cromosoma 13, por tanto tengo 2 cromosomas 13, listo. Tengo 2 cromosomas 18, listo. Son lo que más ocurre. ¿Y qué pasaría si hubiera una trisomía del cromosoma 1, por ejemplo? Aquí empieza una pregunta importante. ¿Qué pasaría si ocurre una trisomía del cromosoma 1? Como ustedes se pueden dar cuenta, hasta ahora no hemos hablado de una trisomía del cromosoma 1. Tampoco hemos hablado de una trisomía del cromosoma 2, o una trisomía del cromosoma 3, o una monosomía del cromosoma 4. No hemos hablado, ¿no? Se dan cuenta que solamente hemos hablado del 13, del 18 y del 21. ¿No? Son los únicos casos, ¿no?, que se han podido evidenciar que han llegado a nacer. Por eso es que son evidentes, ¿no? O sea, ya se dan pautas, ¿no? Se indican, son niños que tienen problemas en el hígado, que tienen retraso mental y que su expectativa de vida es muy baja, etcétera. Ay, perdón. Ay, no sé qué hice. Estaba aquí. Bien. Entonces, ay, me olvidé que estaba hablando. Aquí estábamos. Ya. Entonces es fácil contar, ¿no? Volver ahí, digamos, ¿no? Es fácil contar. Entonces, si me dice ahí, usted está detectando mosaicismo, entonces sube el número de recuentos a 50. Entonces es bien fácil contar, ¿no? Me traigo mi compañero, mi colega, y le voy dictando, ¿no? Yo voy mirando al microscopio y voy pasando célula por célula, observando cada una de ellas, ¿no? Cada una y contando. Entonces cuento aquí 3 para el 13, 2 para el 18. Ya paso a otra célula. 3 para el 13, 2 para el 18. Ya
3 para el 13, 2 para el 18, y así, ¿no? Y de repente te encuentro 2 para el 13, 2 para el 18. Ah, mosaicismo, porque es una célula que tiene 2 señales nada más, y por tanto, no está igual que los demás. No es una aneuploidía completa, sino es mosaicismo. Están mezcladas las células entre normales y aneuploides, ¿no? Entonces, para cuando ocurre esta situación, se sube el número hasta 50 para verificar que no es una falla tal vez del FISH, sino que es realmente un mosaicismo, ¿ya? Y hay que calcular cuánto es ese mosaicismo, ¿no? O sea, tantas células son trisomía y tantas células son 46 normales, ¿no? Se tiene que reportar eso al médico y el médico es el que tiene que interpretar, ¿no? Obviamente, lastimosamente, se puede dar esa idea al médico y el médico no, a veces no sabe interpretar lo que es el reporte de un FISH, porque obviamente no hay esa experiencia. Entonces, obviamente, en esos casos, tenemos que colaborarle un poco colocando un comentario al final. Ya, vean qué fácil entonces es aplicar esta técnica, es una maravilla. Solo que es más cara, ¿no? Es más carita, pero hay que ver la forma de incorporarlo. Entonces ya hemos visto acá las fluorescencias que puede que las ondas donde se ubican y qué fluorescencia generan, ¿no? Estos espectros, estos mapitas tendrían que estar colocados en las paredes del laboratorio cuando estén desarrollando a fin de que no tengan que estar memorizando y buscando en los textos porque tienen que estar de acceso inmediato, ¿no? Bueno, vamos a ver una oportunidad, un ejemplo de la importancia del FISH. Por ejemplo, aquí vemos un síndrome diferente a los que ya hemos hablado. El síndrome de George, ¿no? Son características faciales típicas en los niños que tienen este síndrome, ¿no? Estos niños sí que tienen más problemas porque tienen retraso mental, retraso en el desarrollo, tienen hipotonía muscular, tienen problemas cardíacos, tienen paladar hendido. Entonces son características que ellos tienen que clínicamente el genetista puede sospechar de un George y antes de que tenga mucha edad, ¿no? O sea, a los primeros días de nacimiento, al primer mes y el médico, el genetista se puede ubicar que se está frente a un caso de síndrome de George por las características faciales. Aquí más o menos vemos algunos detalles pequeños. Por ejemplo, aquí hay un exceso de piel en el cuello, ¿no? Tenemos la piel, la frente muy amplia, una separación entre los ojos bastante marcada que se llama hipertelorismo. O sea, la distancia es más grande de lo normal entre los dos ojos, ¿no? La nariz es corta y achatada, ¿no? Y ancha, ¿no? Es ancha y corta y achatada, ¿no? Y aplanada en la parte superior, ¿no? La comisura que hay encima del labio superior es muy profunda, ¿no? Y tiene expresiones muy fuertes en los bordes de los labios. Y la quijada es pequeña y el cuello es corto. Y la oreja está inclinada por más allá de lo normal, ¿no? Entonces son esas características que tiene el bebé con síndrome de George. Entonces, ¿cómo se puede descartar esto? ¿O cuál es la causa científica? Es una deleción en el cromosoma número 22, en la región 11.2. Entonces, aquí está la región 11.2, ¿no? El cromosoma 22 normal, aquí lo vemos, y esta es la posición 11.2. En esta 11.2, ¿por qué es importante esta pérdida de pedazo que provoca tantos problemas a este bebé, a este paciente portador de esta deleción? Es una deleción porque está perdiendo el pedazo Q
Q11.2. Vean, aquí hay una cantidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 genes que regulan diferentes actividades del organismo que han sido eliminados prácticamente, ¿no? Han desaparecido del cromosoma y por tanto este paciente desarrolla el síndrome de George por la carencia de todo esto, ¿no? Esto desemboca en daños cardíacos, perdón. Ya. Entonces, esto desemboca en señales malísimas. Señales, estoy hablando de lo que dice el WhatsApp, perdón. Desemboca en daños muy fuertes, ¿no? Como les había indicado anteriormente, en problemas del corazón, tienen problemas cardíacos, tienen estrechamiento aórtico y es un sistema inmune pobre. Estas deficiencias desembocan en muchos problemas para este bebé, ¿no? Para este niño y obviamente se vuelve muy importante detectar este síndrome, ¿no? Eh, entonces, el FISH lo que hace es ubicar esa región, ¿no? La sonda se llama LSI-1, ¿no? Que es justamente el sitio donde se encuentra el gen, el locus gira, ¿ya? Es que es un pedazo del sitio del 22Q11 que tendría que desaparecer, ¿no? Y justamente hace ahí una sonda, fabrica ahí una sonda. Pero no solo eso, también fabrica otra sonda en la región Q22Q13.3, o sea, muy lejano, muy distante, más allá del 22Q11, que es un sitio para verificar que el cromosoma 22 está presente, que no ha sido una deleción, una eliminación del cromosoma 22 prácticamente, sino que está presente. Entonces, esto es los dos, las dos ondas que fabrica esta empresa para detectar la deleción 22Q11. Entonces, una de las ondas está pegada a la región 22Q11.2, aquí como pueden ver, y la otra sonda a un extremo, al telómero del brazo Q del cromosoma número 22. Ahí pega. Entonces, ¿qué va a pasar? Si es normal, el niño, si no tiene el síndrome de George, las dos ondas van a florecer, ¿no? Se van a ver juntas, dos señales, naranja y verde, se van a ver juntas. En caso que haya habido deleción del 22Q11, entonces solamente se va a ver la presencia del cromosoma, digo, de la sonda verde, que va a indicar que el cromosoma 22 está presente, pero ha perdido la región Q11.2. Y por tanto, se puede diagnosticar que se ha detectado un síndrome 22Q11. ¿Ya? Entonces, ahora, digamos, hacemos otro ejemplo de los problemas que pueden acontecer en otros cromosomas. Por ejemplo, el cromosoma 7 es como un ejemplo nada más. Vean qué importancia tienen los cromosomas acá. Este cromosoma 7 se le han detectado 1443 genes, ¿no? El cromosoma 7, solo el 7. Ya sé de qué estábamos hablando, ahora sí me acordé. ¿Por qué no hay trisomías, no? Ahorita volvió. Aquí. Está enamorado, doctor. Sí, enamorado de ustedes. Son muy bonitas. Ya. Esta,
aquí están los cromosomas, ¿no? Habíamos dicho que teníamos el cromosoma, teníamos trisomía 21, trisomía 18 y trisomía 13, pero no hemos hablado de trisomías ni monosomías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera. Porque todos estos casos pueden dar trisomía 1, trisomía 2, porque como ustedes se han podido dar cuenta, esto ocurre durante la meiosis principalmente, ¿no? Raros casos son durante la mitosis, pero los principalmente ocurren durante la meiosis. Entonces aquí también puede ocurrir que las cromátides no se han logrado separar muy bien durante el crossing over, durante la recombinación genética o también lo que se llamaba el apareamiento de cromosomas homólogos. Ahí no se ha podido separar a tiempo y el uso acromático ha reventado en uno de los dos cables y ha llevado los dos cromosomas a una sola célula. Puede ocurrir en el 1, en el 2, en cualquiera de estos cromosomas puede ocurrir. El punto está en que no puede acontecer ningún desarrollo en ninguno de estos. Un cromosoma adicional 1 es tan gigante que directamente desemboca en la muerte celular. Por eso es que estos no avanzan nada, se eliminan casi inmediatamente y pasan desapercibidos, ¿no? El 2, lo mismo, el 3, no dan lugar a la vida, no pueden generar vida en esos casos, ¿no? Entonces, los únicos que se han visto posibles de generar son el 13, el 18 y el 21. La pregunta es ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Si este 13 es grande, entonces también el 20, alguien podría decirme, ¿no? Además el 14 y el 15 también deberían, ¿no? Y podrían ahí arrinconarme contra la pared, ¿no? Explique, explique, así, ¿no? Pero, eh, bueno, se pueden lanzar hipótesis. La hipótesis de que el número de genes que tiene el 13 posiblemente es menor que los que tienen el 14 y el 15 o menos importantes en cuanto a la esencialidad de los genes que tienen, ¿no? En el cromosoma 7 han visto que hay 1400 genes, es un cromosoma muy importante. No todos los cromosomas según el tamaño tienen el mismo número, o sea, tienen un tamaño, el número proporcional de genes, no es así, ¿no? Algunos tienen menos genes, otros tienen más genes. Y ahí tienen la tareita que les voy a dar ahora, es justamente identificar el número de genes que tiene cada número cromosómico, ¿ya? Entonces, simplemente es la tarea consiste en una tabla donde digan cromosoma 1, tantos genes, 2, tantos genes, así, y vamos a, en base a eso, evaluar si esta hipótesis tiene alguna razón, ¿ya? Y obviamente ese es un factor, pero hay otro factor más, es la esencialidad de cada gen, ¿no? Si la presencia de un gen que codifica para una proteína es esencial o no lo es. Si se puede reemplazar con otro gen que puede estar en otra parte que codifica para otra proteína. Puede ser también, ¿ya? Entonces esa sería una tareita que tendrían para mañana o para pasado mañana, si les parece muy poco tiempo, pero lo hagan. Pero ahí está la explicación, ¿no? Lo que se ha visto realmente. Lo que estoy diciendo es por qué no hay, es posiblemente por eso, pero de que no hay, no hay. No pueden nacer nadie con una trisomía 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni las otras, no han ocurrido jamás. Solamente se han podido reportar la 13, la 18 y la 21. Y obviamente la monosomía X o la trisomía X. Son los únicos casos que se han podido reportar. ¿Ya? En el caso del cromosoma X es interesante porque tiene ese sistema de compensación que lo que hace es eliminar a uno de los cromosomas, o sea, anularlos para compensar el tamaño que tiene el y eso le ayuda a evitar que otros cromosomas X, si están adicionales, puedan tener funcionalidad. Ya aquí estamos con el FIS, estamos entrando con el síndrome de George. Aquí están las características fenotípicas de un niño con síndrome de George, ¿no? Y aquí están los genes que son afectados por causa de la pérdida de esta región. Vean qué importante es este cromosoma tan pequeñito. Vamos a verlo aquí al 22. El cromosoma 22 es pequeño con respecto a estos grandotes, pero es muy importante porque genera un daño tan fuerte en estos niños que llegan a nacer por esta pérdida, porque es una pérdida
dentro de un segmento de un cromosoma, no es la pérdida de todo el cromosoma. Esta pérdida de este segmento del cromosoma provoca el desarrollo del síndrome de George, ¿ya? Este es un ejemplo también de cuántas enfermedades existen en nosotros mismos podrían estar presentes, ¿no? Yo podría tener una deleción en el cromosoma 1 que nunca lo he investigado, ¿no? Y esto posiblemente me provoca este problema de mi nariz, de la alergia, de la rinitis alérgica al frío, ¿no? Entonces, podría ser una explicación genética de mi enfermedad. Perdón, doctor, Sí, doctor. no veo nada en la pantalla. ¿En serio? No se ve nada en la pantalla. ¿Están viendo en este momento o no? Yo no veo. Es su internet, compañero, porque se ve bien. Se ve, doctor. Sí, ¿Se se ve, ve? doctor. Se ve. Entonces, Al tal vez, Excelente. doctor, puede acceder otra vez, tal vez se ha colgado algo en su sistema. Horrible está el internet. Ay, Marcelo, pero lo estamos sí. grabando. Estamos grabando. ¿Ya? Sí, es horrible el internet. Bueno, ya, aquí estábamos. Aquí estamos con el cromosoma 7, con los problemas que puede generar, ¿no? Algunas fallas que ocurren en este cromosoma 7. Por ejemplo, la osteoporosis puede ocasionarse en una región en el cromosoma 7. Un problema, puede ser una deleción, una mutación, puede provocar un daño, ¿no? Aquí otras enfermedades, cáncer de colon, por ejemplo, está asociado también en una falla dentro del cromosoma 7. No todos los cánceres de colon, pero sí algunos estarían asociados, ¿no? Entonces, todas estas cosas son importantes de tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí dice enfermedad arterial coronaria, también, ¿no? La obesidad, imagínense, hasta eso está asociado genéticamente, ¿no? A veces pensamos, dejaré de comer, pero hay personas que estamos con tendencia a la obesidad. Yo, por ejemplo, debo estar con tendencia, entonces, nada raro que aquí tenga yo una mutación que me ha lastimado y por eso me tiende a ser obeso, ¿no? Y obviamente, o tal vez no también, ¿no? Puede ser que simplemente por malos hábitos, etcétera. Pero hay respuestas genéticas a esto, ¿no? Entonces, dependiendo de la importancia en un país, podríamos nosotros preparar sondas de sitios de importancia que, que, que sean de interés, ¿no? Este es el cromosoma 7. Tiene 159 millones de pares de bases, 159 millones, ¿no? Una bacteria les había indicado que tiene 4 millones de pares de bases, una bacteria promedio, Escherichia coli, por ejemplo, y esta, pero, sin embargo, tiene 159 millones. Solo el cromosoma 7, ¿no? Entonces es impresionante el tamaño que tiene este cromosoma y resulta que tenemos 46 cromosomas y todos esos están en una sola célula, en cada una de nuestras células nucleares. Esto representa más del 5% del ADN total en las células, ¿no? Obviamente. Y se han identificado 1.150 genes y 941 pseudogenes. Ahora les decía que hay una gran cantidad de sitios que no tienen genes, ¿no? Son sitios repetitivos. Estos sitios repetitivos que no tienen función aparente, sí tienen en realidad una función, que es la de proteger a los genes, ¿no? Todos los daños que ocurren trata el genoma de recibirlos en los sitios repetitivos, desviándolos de los sitios genéticos, que son de mucha importancia, ¿no? Aquí vemos el cromosoma, este es la idea del 1, el cromosoma 1 es el 2, se ha saltado este número, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, es en orden de tamaño, ¿no? Y es un poquito, el 7, un poquito más grande que el X, este es por orden de tamaños, ¿no?
Estos son los cromosomas más grandes que tiene el ser humano, ¿no? El 1 es extremadamente gigante, metacéntrico porque el centrómero está justo al medio. El 2 es también gigantesco, pero es submetacéntrico porque ya no está al medio, el brazo P es más corto que el Q. El 3 es metacéntrico, pero es más pequeñito, ya se marca el tamaño más pequeñito. El 4 es submetacéntrico. Vean aquí, esas son las características que se pueden diferenciar en cada uno de los cromosomas que se sirve para elaborar el cariotipo, ¿no? Estas cosas se aprenden de memoria casi para que una persona pueda identificarlos en el microscopio y los puede ir separando y acomodando en sus diferentes casillas. Ahí están los genes, que están algunos genes presentes, por ejemplo, el CLINS es un linker citoplasmático 2, el DFNA5, que sus mutaciones pueden provocar sordera autosómica dominante, el DLD, la dihidrolipoamida deshidrogenasa, componente E3 del complejo piruvato deshidrogenasa, del complejo 2 oxoglutarato y del complejo deshidrogenasa de cetoácidos de cadena lateral. Imagínense que eso le cuenten a un médico, le digan, no, bueno, estamos buscando una deleción o una mutación en el componente E3 del complejo piruvato deshidrogenasa, del complejo 2 oxoglutarato y del complejo deshidrogenasa de cetoácidos de cadena lateral. ¿Qué le parece? El otro se va a caer de espaldas, ¿no? ¿Oxo qué? ¿No? Para que veamos cuántas cosas nos faltan, ¿no? Conocer y bueno, pero obviamente no tiene sentido que aprendamos todas estas cosas si no tienen la importancia en el país, en la región, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de ubicar aquellos riesgos posibles que pudieran haber. Entonces hay mucho por leer, hay mucho por investigar. Cuando se ven niños con algún problema en nuestras regiones, hay que buscar, digamos, esas facies, esas características para ver si clínicamente se asocian con algún síndrome, ¿no? Y esto obviamente, uno puede decir, ¿para qué quiero saber si existe o no existe? ¿En qué me ayuda? Realmente ayuda bastante, ¿no? Porque siempre el diagnóstico es el paso previo del tratamiento, ¿no? Posiblemente no haya tratamiento, pero el diagnóstico previo ya es una información muy importante a seguir. Y siempre va a haber un tratamiento porque está el factor ambiental. Siempre habíamos dicho desde el principio, ya habíamos indicado que se puede trabajar con el factor ambiental. Veamos, sigue en el cromosoma 7, seguimos viendo bastantes proteínas que fabrica, ¿no? Canal del potasio dependiente del voltaje, subfamilia H, miembro 2, la anquirina repeat containing, el dominio LIM de la quinasa 1, óxido nítrico sintetasa, neutrófilo oxidasa de 47 kilodaltons, factor citosólico de neutrófilos 1. Imagínense tremendas informaciones acá que tiene solamente el cromosoma 7, ¿no? Todo esto se puede descargar de internet tranquilamente buscando alguna afección, ¿no? Obviamente esto requiere, los que están bien más ubicados en estas cosas son los genetistas, como les indicaba, ¿no? Entonces son ellos los que manejan mejor estas cosas. Entonces aquí digamos como un resumen en el cromosoma 7, ¿cuántos síndromes se pueden encontrar? El síndrome de Charcot-Marie-Tooth, deficiencia de glucoquinasa, hiperaldehidrotestosteronismo familiar tipo 2, síndrome de Saetre-Stokes, osteopenia, osteoporosis en el 7p21, la craneosinostosis, síndrome de Goldenhar, aneurisma intracraneal. Imagínense, hasta el aneurisma aquí tiene una respuesta genética, ¿no?
como les decía, no todos los aneurismas, pero sí algunos. En este caso, un aneurisma intracraneal estaría asociado a un problema en el cromosoma 7q11.2, ¿no? En la posición 11.2. Si yo hago ahí una sonda, puedo identificar si hay un problema en este sitio. Síndrome de Williams, ataxia cerebroespinal, diarrea familiar, sordera, cordoma, distrofia muscular, hiperplexia, fibrosis quística. Vean aquí la importancia, ¿no? La fibrosis cística es una enfermedad que está en Bolivia, está presente, pero no se le está dando la importancia que merece. Y esta sería una parte del diagnóstico muy importante, detectar la presencia del cromosoma 7q31.2 si existe una mutación a ese nivel, ¿no? Es bien importante descartar que está asociado a un factor genético o es un factor ambiental. Pero en todo lo que es la fibrosis quística, le comento, en Trinidad se está haciendo un tamizaje de fibrosis quística a los recién nacidos. Ya, qué bueno. No lo sabía, doctorita, qué bueno, es una buena información. Sin embargo, en ese tamizaje debería incluirse el descarte por genes asociados, ¿no? Que quién sabe, digamos, ¿no? Si es un factor genético, tal vez se pueda resolver. No lo sé, pero tal vez se pueda resolver con la administración de alguna sustancia que este sitio mutado ya no fabrica o fabrica en exceso, ¿no? Por eso es importante más información diagnóstica, llegar a resultados real para poder resolver el problema en el futuro. Tal vez actualmente no hay solución, pero teniendo ya la información del diagnóstico, la razón de la enfermedad, ya se pueden buscar las soluciones, ¿no? Pero sin saber no se puede resolver. Por eso el diagnóstico es el paso previo al tratamiento, siempre. Entonces nunca se debe descartar el uso de cualquier instrumento diagnóstico que ayude a una enfermedad determinada. En el caso de la fibrosis cística, requiere que se llama mucha atención en nuestro país, ¿no? Retinitis pigmentaria, obesidad por deficiencia de leptina, imagínense, ¿no? Aquí por deficiencia de leptina, yo me imagino que la leptina, si se pudiera fabricar, se podría administrar a este paciente y se le aliviaría por lo menos el tema de la obesidad, ¿no? Aquí grave, carcinoma de células basales esporádico, células basales, carcinoma basado en esto, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Ver cuál es la razón, qué proteínas están asociadas en este sitio, si tal vez se puede resolver posteriormente. Pero es necesario antes llegar a un diagnóstico certero, ¿ya? Tenemos más ahí, ¿no? Un montón de síndromes, vean, todos estos solamente es el cromosoma 7. Es una situación tremenda realmente, ¿no? Este es otro síndrome de Ward, Somalo-Ward, una canalopatía que produce una alteración en el ritmo cardíaco normal, ¿no? Williams, síndrome de Williams, pérdida de material genético en el locus 7q11.23. Esto va a generar un síndrome de Williams, que genera como características de trazo mental, apariencia facial denominada EFICA, ¿no? Estenosis supravalvular aórtica, y así los genes asociados, y es autosómica dominante, 1 en 7.000 a 1 en 20.000 es la frecuencia en diferentes lugares, ¿no? Leopard síndrome, donde las personas se manchan de varios puntos negritos, ¿no? Por eso se llama Leopard. Mutaciones en los genes PTPN11, RAF1 o BRAF causan Leopard síndrome, ¿no? Entonces ahí vemos las características. Hasta el momento solo hay 200 casos en todo el mundo, o sea, es bastante
infrecuente, ¿no? Justamente se llaman enfermedades raras, ¿no? Pero cuando aparecen es cuando no se sabe qué hacer. Mutaciones, otro síndrome. Pueden ser autosómicas dominantes. Este es otro. Esta es autosómica recesiva. Y así, ¿no? Esto sería, digamos, vamos a hacer un descansito, ¿ya? De 10 minutitos. Nos volvemos a ver. En 10 minutitos, por favor.
Hola. ¿Ya estamos? ¿Estamos todos? Sí, doctor. Uy, qué cansados. Sí, doctor. Ya. Bueno, un archivo se me ha dañado y no lo puedo recuperar. Estoy con fallas y me pongo más nervioso. Lo que dejaremos ahí, mañana continuamos a las 7 en punto. Eso sí, 7 en punto, ya no para recuperar lo que se está perdiendo en esta media horita, ¿ya? Por favor, les ruego. Entonces ya la tarea les he escrito. Lo que tienen que hacer es muy sencillo, pero pueden tomarse el tiempo hasta el domingo, hasta la hora de almuerzo. ¿Ya? Entonces, por favor, les ruego, quedaremos hasta acá. No puedo Doctor, ¿eso recuperar. incluye Sí, la tarea, digamos, doctor. la tarea de ayer también para el domingo? Sí, está bien, puede ser hasta el domingo también, no hay problema. ¿Ya? Ya, gracias. Gracias. Gracias, Gracias mucho. doctor. Es el Gracias, mejor. doctor. Gracias, doctor. Muchas Mil gracias, disculpas. doctor. Gracias, gracias. Es el mejor.